Imagínense este cuadro. Están en la entrada triunfal a Jerusalén. Ustedes hemos visto las películas. Jesús montado en un burrito entra a Jerusalén y ven la ciudad, ven el templo, pero se van con los discípulos a una aldea que está cerca, a Betania. Y al otro día, en la mañana, comienza a caminar Jesús con los discípulos rumbo al templo de Jerusalén y ven a lo lejos una higuera. ¿Cuántos han visto una higuera? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen una higuera tal vez ahí en el jardín de su casa de pronto? ¡Qué bendición! Una higuera frondosa, llena de ramas, llena de hojas. A lo lejos se ve, ¿no? Y entonces, cuando se van acercando con los discípulos en la mañana, ahí en un camino polvoriento, Jesús dice: tengo hambre y quisiera comerme unos higuitos. Y entonces les dice a los discípulos: búsquenme unos higos que estoy con hambre. Comienzan a buscar en la higuera, no, un grande la higuera, no, frondosa, llena de ramas, llena de flores verdes, de hojas verdes, perdón. Y Pedro le dice: Señor, no hay ni un solo higuito, no hay ni un higo. ¿Sabes por qué? Porque no es tiempo de higos. Yo no quería decirte, pero yo, como te obedezco, me fui a buscar ahí. Yo sabía que no era tiempo, pero me fui a buscar. Pero no había higos. Y el Señor ahí le maldice a la higuera. Y los discípulos se quedan fríos, igual que nosotros. Han de haber pensado: pero ¿por qué le maldice a la higuera si no es tiempo de higos, no es cierto? No hay razón para eso, pobrecita la planta, pobre higuera. Es como que alguien va en diciembre a una plantita de choclos y ¿qué creen? ¿Encontrará choclos o no encontrará choclos en diciembre? Ahí en esos terrenitos que hay choclos, acá en Llano Grande, por ahí en Calderón. ¿Cuándo es tiempo de choclos? A ver, ¿quién sabe? Febrero, marzo. Muy bien, nuestros amigos de internet también pueden escribir ahí cuándo es tiempo de choclos en sus países. Aquí es en febrero y marzo. Y alguien va a buscar ahí un choclo y no encuentra porque no es tiempo y le maldice a la planta de choclo. Nunca más que vuelvas a dar fruto, ni nunca más vuelva nadie a comer fruto de ti porque no me diste un choclo. Imagínense, algo parecido a eso es lo que está pasando en esta escena. Y nosotros, igual que Jesús, también nos quedamos así medios, como que, qué raro, ¿no? Qué extraño que Jesús proceda así. Pero si tenemos un poquito de paciencia, vamos a ver que todo tiene sentido más adelante con la palabra del Señor. Y por eso quisiera que nos acompañen a Marcos capítulo 11, desde el versículo 15. Marcos 11, 15 en la Reina Valera Contemporánea. Voy a leer y usted puede acompañarme en la versión que usted tenga. Marcos 11, 15. Ya leímos los versículos que están antes, es decir, Marcos 12 al 14. Bueno, no leímos, pero les relaté, ¿no? Este incidente comienza así, con esta maldición de la higuera estéril, dice ahí los títulos de sus Biblias. Y ahora vamos a continuar con este relato en Marcos 11, 15. Llegaron a Jerusalén y al entrar Jesús en el templo, comenzó a echar de allí a los que vendían y compraban en su interior, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando algún utensilio.
Más bien les enseñaba y les decía, ¿acaso no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Cuando los escribas y los principales sacerdotes lo oyeron, comenzaron a buscar la manera de matarlo. Y es que le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de sus enseñanzas. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Para entender un poquito esto, tenemos que imaginarnos a el templo de Jerusalén, que está arriba en una colina, ¿no? Y que por ese camino en esa mañana, después de maldecir la higuera, Jesús y los discípulos comienzan a caminar hacia el templo de Jerusalén. ¿Y saben qué? El templo de Jerusalén estaba cubierto de unas placas de oro puro y era majestuoso, era enorme. Imagínense en la mañana reflejando el sol ahí en el templo, era como otro sol que estaba encima de la colina, el majestuoso e imponente templo de Jerusalén de oro reluciente. Tal vez por eso, en Marcos 13:1, un poquito más adelante nada más, volteando la página nada más de nuestro texto, Marcos 13:1, miren lo que dice. Jesús salía del templo cuando uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedras, mira qué edificios. Porque los judíos estaban orgullosos de ese majestuoso templo recubierto de oro que brillaba como un sol ahí arriba de la colina. Todo judío estaba muy orgulloso y hasta a Jesús le dicen, ¿te has fijado? Qué maravilloso templo que tenemos. Era una maravilla. Y ya antes de llegar a Jerusalén, ya en Jerusalén, pero antes de llegar al templo, oyen el ruido de muchas personas que están ahí cerca del templo, ¿no? Hay mucha actividad, hay mucha vida ahí. Conforme se van acercando ahí en el atrio de los gentiles, en el patio, ven que unos van por aquí, otros van por allá corriendo. Hay mucha gente corriendo, mucha bulla. ¿Y saben qué, mis hermanos queridos? Es como una apariencia de religiosidad del templo de Jerusalén, pero en realidad no hay fruto. ¿A qué nos recuerda eso? A la higuera, que era frondosa, llena de hojas, llena de ramas, pero no había fruto espiritual. Había otra cosa, había activismo, había un comercio que hay que explicar un poquito aquí. Por ejemplo, dice que Jesús volcó las mesas de los cambistas. Había una casa de cambios instalada ahí en el templo. ¿Cómo? ¿Por qué hay una casa de cambios ahí instalada en el templo? Porque había que pagar un impuesto para el templo y las personas venían para la Pascua de todos lados, ¿no? Extranjeros, venían los peregrinos a pagar ese impuesto. ¿Y con qué moneda venían? Es como que vienen a pagar un impuesto acá de Estados Unidos, de Francia, de Japón, de Corea, de otros países. ¿Con qué dinero vendrá la gente? Con las monedas de sus países, ¿verdad? Y entonces tenían que pagar ese impuesto, pero ¿saben qué? Ahí se habían puesto unas mesitas para cambiar porque no se podía pagar con cualquier moneda. El impuesto del templo se pagaba con una moneda que era una moneda del templo, acuñada en el templo. Y entonces ahí tenían que cambiar. ¿Pero qué creen? Con cada cambio, con cada transacción, salía un porcentaje para los líderes religiosos de esa época. Y imagínense en cuánta gente estaba ahí cambiando para pagar el impuesto. Y en cada transacción había un porcentaje, ahí había ganancia, una ganancia muy alta que se iba acumulando con los líderes religiosos de esa época. Pero no solo eso. ¿Qué más dice? Las sillas de los que vendían palomas. En el Antiguo Testamento está estipulado la venta el sacrificio de las palomas para las personas pobres, porque se podía ofrecer un cabrito, pero un cabrito era caro. Entonces, los pobres en el Antiguo Testamento estaba estipulado, podían ofrecer un par de palomitas, pero con una condición, que no tengan defecto. Esa era la condición, que sean palomas sin defecto. Entonces, imagínense, por decir algo,
vamos a poner una moneda actual en dólares, ya, para entender un poquito, ¿no es cierto? A la salida del templo compraban un par de palomas, ¿en cuánto? En $1, par de palomas. Le veía a la persona, dice, pero tiene que estar sin defecto, señor, porque si no, no podemos ofrecer el sacrificio. Ah, revísele nomás la patita, revísele el piquito, revísele la alita. A ver, ¿tiene algún defecto? No, está bien, tome $1 por cada paloma, digamos $2 ya por la parejita. Muy bien, iban con los pobres, ¿no? Con sus palomitas a ofrecer sacrificio ahí. Y ahí le decían, un ratito, no puede ofrecer. A ver, déjeme ver en esas palomas. Déjeme chequearle. Uy, estas palomas están defectuosas. Pero yo no le veo ningún defecto, dice. No, yo creo que sí están. ¿Dónde compraron esas palomas? Compramos acá a la salida del templo. ¿Cuánto les costó? $2. No, esas palomas están defectuosas. Las únicas palomas que no tienen defectos son las palomas que venden aquí en el templo. Así es que tienen que comprar las palomas que venden aquí en el templo. Y, chusa, ¿y cuánto cuestan esas palomas? $40, $20 cada paloma cuestan las palomas del templo, poniendo en nuestra moneda. Imagínense, las palomas del templo tenían una marca, una señal de que eran las palomas aceptadas para los sacrificios, pero eran carísimas. Y por eso es que aquí dice en el texto, en el versículo 15, dice, las sillas de los que vendían palomas, porque estaban haciendo negocio los líderes religiosos con las palomas también. Pero dice más, y no permitía, versículo 16, que nadie atravesara el templo llevando ningún utensilio. Los mismos judíos habían estipulado que no se puede cruzar, por decir algo, usted quiere pasar de aquí para allá, ¿verdad? Y usted para ahorrarse todo, darse la vuelta por acá, usted ahorra tiempo y se da un paso con un atajo por acá. Pero mientras estamos predicando, mientras estamos en alabanza, ¿qué pensaría usted si las personas se cruzan por aquí? Se cruzan por aquí. Eso es lo que estaba pasando en esa época. Por eso dice que Jesús no permitía que nadie se atravesara del templo llevando ningún utensilio. Porque en ese patio, en ese atrio, era una especie de espacio para preparar el corazón, para venir a ofrecer sacrificios al Señor. Era una preparación así como la que nosotros tenemos antes de comenzar cada culto, que tenemos un minuto de silencio, ¿no? Y tal vez en este mundo tan agitado que estamos, nos parece mucho tiempo, un minuto, y estar esperando un minuto, pero ¿qué será que no se acabe? Se me echa eterno este minuto, ¿por qué no se acaba rápido? Yo quiero ingresar rápido al templo. No, porque queremos de alguna manera ilustrar también este atrio, este patio, que era una preparación espiritual, de meditación, de oración, de silencio. Por eso dice Jesús, mi casa será llamada casa ¿de qué? De oración, vean. Pero ¿cómo se va a poder orar con tanta bulla? No había cómo concentrarse, con todo el mundo ahí vendiendo. Imagínense en las ovejitas. ¿Cuál es la bulla que meten las ovejas? No debe ser una, ni dos, ni tres. ¿Cuántas ovejas serían? ¿Cuántos cabritos serían? ¿Cuántas palomas? El sonido metálico de las monedas cambiándose, la gente hablando, negociando, caminando de aquí para allá. Se había perdido ese tiempo espiritual de lo sagrado, de la casa del Señor. Después dice Jesús, pero ustedes han hecho de él una cueva de ladrones, una guarida de bandoleros, dice en otra versión. Es decir, ahí en las montañas, imagínense usted, habían unas cuevas donde ahí se metían los ladrones. ¿Ha visto Alibaba y los 40 ladrones? ¿Quién ha visto Alibaba y los 40 ladrones? Levante la mano. Es un cuento, ¿no es cierto?, oriental, donde ahí en la cueva, ¿de qué estaba llena la cueva en Alibaba y los 40 ladrones? De todo lo que iban robando, iban acumulando, el botín, ¿no es cierto? Entonces, igual le está diciendo Jesús, ustedes acumulan el botín aquí en el templo. Todo lo que ustedes están robando a la gente porque se están aprovechando de la gente pobre, ustedes están acumulando aquí. Es como una cueva de ladrones, como una cueva de bandoleros. Es lo que le está diciendo. Pero miren, versículo 18. Cuando los escribas y los principales sacerdotes lo oyeron, comenzaron a buscar la manera de matarlo. Esto le costó la vida a Jesús. No hay ningún pasaje en los evangelios donde se le vea a Jesús tan enérgico,
donde se le ve a Jesús con tanta fuerza, donde se le ve a Jesús tan confrontativo. Este es el único texto en todos los evangelios donde se le ve a Jesús confrontativo, donde se le ve a Jesús con esa fuerza. Y hay una cita, que es una cita hermosa acerca de Jesús. Nadie es más bello, profundo, comprensivo, razonable, viril, perfecto que Cristo. Pero además, y lo digo con amor entusiasta, no puede haber nada mejor, más aún, si alguien probase que Cristo no es la verdad, y si se probase que la verdad está fuera de Cristo, preferiría quedarme con Cristo que con la verdad. Amén. Porque aquí le vemos una faceta diferente al Señor Jesús. Jesús está indignado. ¿Por qué? Está indignado porque había un letrero también ahí que decía, de aquí para acá, ahí en el templo de Jerusalén, un letrero que decía, de aquí para acá, ningún gentil puede pasar bajo pena de muerte. Imagínense. Y por eso dice, mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quiénes? Solo para los judíos. ¿Para quiénes dice la palabra? Para todas las naciones, mis hermanos queridos. ¿Será que nosotros estamos ahí, en ese grupo? Para todas las naciones, para los gentiles. Y tal vez Jesús también estaba indignado por ese letrero que decía, ningún gentil puede pasar de aquí para acá bajo pena de muerte. Es decir, que los judíos estaban dispuestos a apedrearles a las personas que cruzaban ese límite. Habían discriminado, habían excluido a las personas que más necesitaban. Y por eso le costó la vida a Jesús. Cuando los escribas y los sacerdotes lo oyeron, comenzaron a buscar la manera de matarlo, miren. Y es que le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de sus enseñanzas. Pero al llegar la noche salió de la ciudad. Eso es lo que está pasando ahí en el templo, mis hermanos. Ahora sigamos, versículo 20, Marcos 11:20. A la mañana siguiente, cuando pasaron cerca de la higuera, vieron que ésta se había secado de raíz. Miren. Y Pedro se acordó y le dijo, mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Asombrado Pedro. Mis hermanos queridos, el título de este mensaje es El secreto para dar fruto espiritual. ¿Y saben cuál es el secreto para dar fruto espiritual? Aquí viene el primer secreto y Jesús lo dice. Versículo 22, Jesús les dijo, tengan fe en Dios. Anotemos eso. Primer secreto para dar fruto espiritual, tener fe en Dios. Porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Por lo tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se los concederá. Esta es una fe inamovible en el Señor Jesucristo, mis hermanos. No es una fe en algo que uno quiere y que uno está seguro que va a recibir. No, porque dice la palabra también que nosotros no sabemos cómo pedir, que nosotros pedimos mal y que el Espíritu Santo es el que nos da pidiendo porque Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí lo que significa es una fe, pero una fe ciega en el Señor Jesucristo, una fe inamovible en su persona, en su palabra, en lo que Él nos ha prometido. Una fe en Él, una fe que no tenían los líderes religiosos de esa época. Por eso eran solo una apariencia de religiosidad, mis hermanos, vean. Pero no había nada auténtico, no había el poder del Espíritu Santo ahí. Los que tenían que cuidar a Israel, los pastores de Israel, habían profanado esa vocación sagrada y ellos estaban beneficiándose de los pobres, haciéndose ricos. Había uno que era rico ahí y que era dueño de esos negocios en el templo. ¿Quién cree usted que era? Anás, el sumo sacerdote de esa época. Él era el que dirigía todo ese negociado.
Miren, y por eso es que había esterilidad, había sequedad, no había fruto espiritual. Es como, yo he traído esta pequeña ilustración. ¿Alguien puede ver de qué es esto? ¿Se alcanza a ver? Bueno, yo les voy a decir. República del Cacao, chocolate de fino origen, dice. Miren, pero miren, ¿qué pasa cuando yo hago esto? No hay nada, hermanos. Es solo una caja nomás. Así es lo que pasaba en esa época. Era todo una apariencia, igual que una higuera, que parece que tiene vida, es verde, tiene hojas, tiene ramas, pero no tiene fruto. Vamos a ver el segundo fruto, que es la respuesta a la prédica, el secreto para dar fruto espiritual. El segundo, ¿dónde está? Versículo 25. Versículo 24. Por lo tanto les digo, todo lo que pidan en oración, pero no una oración religiosa, sino una oración de dependencia del Señor, de conversar con el Señor, de escuchar su voz, de hablar con Él. Y nos falta a todos orar, mis hermanos queridos. Nos falta a todos orar porque estamos poquitos en el culto de oración los viernes a las 6 de la tarde. Estamos poquitos, cada vez más poquitos. Y yo estoy preocupado, digo, ¿qué pasará con los hermanos? Y les dije, ¿no? Este viernes les dije, hermanos, preparemos unos testimonios. Porque el Señor ha respondido a sus oraciones, ¿sí o no? Les pregunté. Y los hermanos dicen, sí, pastor. Tenemos testimonios de lo que el Señor ha hecho, que el Señor escucha nuestras oraciones, en la necesidad económica, en la necesidad de sanidad, en la necesidad de lo que se han muerto nuestros familiares. En esta época tan complicada, tenemos testimonios, pastor. Tenemos testimonios de oraciones contestadas, pero ¿cuánto nos cuesta orar? Digo, nos cuesta porque a todos nos cuesta, ¿verdad? A todos nos cuesta. Es difícil orar, nos cuesta orar. Queremos involucrarnos en muchas cosas en la iglesia, más bien antes que orar. No, pastor, yo prefiero servir en 5 ministerios antes que ayunar y orar, antes que tener una vigilia de oración, antes que orar todos los viernes de 6 a 7 de la tarde. No me pida eso, pastor, estoy muy ocupado. Pero si usted me pide servir en este ministerio o en el otro, eso sí, sí tengo tiempo para eso. Todos somos así. Miren en esa época los que estaban en el templo. Ellos estaban en una actividad constante que supuestamente era para Dios, pero en realidad el Espíritu Santo no estaba ahí. No habían frutos. Y hay un tercer fruto que está en el versículo 25, Marcos 11, 25. Anote esto. Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Miren, mis hermanos queridos, aquí hay el tercer fruto espiritual. ¿Cuál es? El perdón. Repasemos, ¿qué les parece? Primer fruto, la fe. Segundo fruto, la oración. Y el tercer fruto, el perdón, mis hermanos. Pedir perdón y perdonarnos nos libra de la amargura que hay en nuestro corazón, mis hermanos. Nos libra que en nuestro corazón no pase nada, que no haya ninguna respuesta espiritual, que no fluya el Espíritu Santo. Porque ciertamente cuando hay eso en nuestro corazón, cuando hay eso en una congregación, cuando hay eso en nuestra familia, eso es algo que interrumpe la comunión con el Señor. Se siente la amargura, se siente el resentimiento, nos envenenamos nosotros mismos con todo eso. Por eso el perdón es un regalo y es un fruto espiritual. Es un fruto espiritual del Espíritu Santo de Dios que está ahí moviéndose, quebrantando toda esa amargura y guiándonos al arrepentimiento y a la oración. Entonces, aquí está ilustrado, ya entendemos por qué Jesús maldijo la higuera al comienzo. ¿Por qué? Porque Jesús quería enseñar a los discípulos esta lección y por eso dice, y los discípulos lo oyeron, dicen por si acaso, los discípulos estaban ahí escuchando, atentos. Esto es un ejemplo que el Señor está mostrando de lo que es dar fruto versus ser estéril, versus ser un desierto. Y hoy en día, mis hermanos queridos, estamos atravesando una de las peores crisis
del cristianismo de todas las épocas. Hoy en día se están cerrando las iglesias. Hoy en día se están abriendo nuevas sectas. Hoy en día mucha gente se está volviendo atea. Hoy en día, con esta situación que estamos viviendo, muchos han dejado de creer en Dios. Porque dicen, ¿dónde está Dios en medio de tanto sufrimiento, en medio de tanto dolor? Con lo que está pasando en Afganistán, por ejemplo. Tantas mujeres que estamos viendo que están sufriendo. Tanta maldad que hay en el mundo. Con esto de lo que estamos viendo, muchas personas se han hecho ricas a costa de los pobres. Y ellos siguen haciéndose más ricos, más ricos, más ricos. Y las personas están bajando a un nivel de pobreza más profundo. Y esto está trayendo una crisis en la fe, una crisis en el cristianismo. Y por eso es que muchos dicen, no, yo no soy cristiano, porque son hipócritas, porque solo son una apariencia, porque no son auténticos, porque no son genuinos, porque solamente los domingos están ahí como bonitos, como santitos, pero en la semana ellos no son así. Mis hermanos queridos, gracias al Señor, nosotros no somos así por la gracia del Señor Jesucristo. Nosotros damos fruto. Apláudale al Señor Jesucristo, mis hermanos. El Señor está aquí. Su presencia sagrada está aquí. Damos frutos de fe, porque para venir acá tenemos que tener fe, ¿o no? Tenemos que tener fe, pues. Podríamos habernos quedado yéndonos al ciclo paseo, ¿o no? Podríamos haber quedado en la casa descansando, ¿o no estamos cansados de toda la semana del trabajo? ¿O no? Para algunos es el único día de descanso, el domingo. El único día que pueden dormir un poquito más, porque trabajan de lunes a sábado, 12 horas diarias. Ahora el trabajo está así, muy complicado. Y entonces los familiares que no son cristianos dicen, oye, pero ¿por qué te vas a la iglesia? Es el único día que tienes libre. Duerme, descansa, tranquilo. ¿Por qué madrugas el domingo? ¿Por qué te bañas? ¿Por qué te vistes? Quédate nomás ahí, veamos una película. Vayamos al parque. Mis hermanos queridos, para venir acá se necesita fe. Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero dice más la palabra, la fe viene por el oír. Y por el oír la palabra de Dios, amén. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Escuchando la palabra de Dios. Aquí está la presencia sagrada de Dios, así como el templo es un lugar sagrado, aquí también está la presencia sagrada. Y no es sagrado porque esta infraestructura sea sagrada. Algunas personas dicen, pastor, sí ungieron aquí el templo cuando apenas le construyeron. Y le digo, no sé, mi hermano, si le ungirían con aceite. Dice, era de ungir, pues, pastor, para que este sea consagrado como un lugar sagrado para el Señor. ¿Qué es lo que vuelve a una cosa sagrada? La presencia de Dios. ¿Será que nuestros cuerpos son sagrados? Amén, son sagrados, porque ¿qué dice la palabra? Que somos templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es sagrado. ¿Será que nuestras casas son sagradas? ¿Sí o no? Si buscamos al Señor en nuestras casas, en nuestra casa hay un altar para el Señor. Ahí nos postramos a adorarle a Él, a cantarle a Él, a leer su palabra. Nuestra casa es sagrada, es santa. El Señor está aquí, su presencia sagrada está aquí, así como estaba en el templo hace 2000 años. Y Jesús quería ilustrar eso, que hay una reverencia, que hay un silencio ante la presencia sagrada de Dios. Pero ellos lo habían profanado, los judíos. Los líderes religiosos lo habían profanado por su avaricia, por su codicia. Se estaban aprovechando del pueblo. Había solo una apariencia de religiosidad, pero en el fondo no había frutos verdaderos. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Tal vez algunos estamos sintiendo que nuestros pies están fallando, porque estamos caminando sobre las aguas por fe. Y allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. ¿Cómo caminó Pedro sobre el mar? Porque tuvo fe en el Señor Jesucristo. Amén.
y a tu nombre clamaré. Clamemos al Señor, mis hermanos, en este momento. Clamemos humildemente en esta tarde al Señor. Postrémonos ante Él. En ti mis ojos fijaré. Fijemos nuestros ojos en el Señor Jesús. En tempestad descansaré en tu poder. Aunque haya tempestad, yo no sé lo que tú estás viviendo. Es posible que estás viviendo una tempestad en tu vida, así como ese terremoto de Haití, así como ese ciclón que también pasó por Haití. Una tempestad llena de viento, llena de algo telúrico, algo sísmico, que sientes que se está destruyendo tu vida, tu hogar, tu familia. Yo no lo sé, pero dice: en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta. Tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Pongamos de pie, mis hermanos, y digámosle al Señor: que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Esto es verdadera espiritualidad. Estos son frutos del Espíritu Santo. Hagamos de esta canción nuestra oración. Clamemos al Señor, humillémonos delante de Él, pidámosle perdón por nuestra religiosidad, porque todos, yo también, tengo mucho que arrepentirme delante del Señor, porque este virus de la religiosidad siempre se nos está infectando de alguna manera en nuestras palabras, en nuestra forma de vivir. Pero aquí está la presencia sagrada del Espíritu Santo de Dios. Y Él va a producir en nosotros más fe, va a producir en nosotros más oración, va a producir en nosotros más perdón, más reconciliación, porque es Él el que produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Clamemos al Señor y adoremos con esta hermosa canción. Llama a las aguas donde mis pies Este Señor pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, corazón contrito y humillado. caminaré Señor no despreciará. sobre el mar. Levante sus manos. A tu nombre clamaré. Clamemos al Señor. Levante su voz, clamemos al Señor. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy. Descansa en el Señor. Hasta el Tú le final. perteneces a Dios. Él pagó un precio de sangre por ti. Tú le perteneces a Dios. Levanta tus manos. Tu gracia abunda en la tormenta. Póstrate delante del Señor. Tu mano, Dios, Postrémonos me delante del Señor. guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre Levanta tu voz. clamaré. Con fe, dile al Señor. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, Descansa en el Señor. pues tuyo soy hasta el final. No importa lo que pase, somos del Señor. Tú eres del Señor, no importa lo que pase. A tu nombre clamaré.
descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el hasta el precioso. Gracias, Señor. Sigamos en oración. La presencia sagrada de Jesús está aquí. Gracias, Señor. Gracias porque nos has librado de ese desierto de la religiosidad sin frutos. Gracias porque nos has librado de esa esterilidad, de solo apariencias. Gracias porque nos has librado de la hipocresía. Venimos ante ti genuinamente. Venimos ante ti postrados, con nuestro corazón quebrantado, reconociendo que somos pecadores. Y venimos con el fruto de la fe, reconociendo por fe y recibiendo por fe tu perdón, que nos lava de todo pecado y que nos hace aceptos delante de Jesucristo por la justicia y el sacrificio de Jesucristo. Es el primer fruto, Señor, la fe. Y por fe nos declaramos perdonados, libres de condenación, por la gracia del Señor. Y nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Primer fruto, la fe. Segundo fruto, la oración. Estamos orando. Estamos, aunque no te vemos, pero te sentimos. Tú estás aquí, Señor. Estamos clamando a tu presencia y tú no nos has dejado solos. No nos has abandonado. No estamos hablando con nosotros mismos. No es un monólogo. La oración es poderosa. La oración es real. Tú estás aquí y estamos conversando contigo. Tu presencia está aquí, Espíritu Santo de Dios. Has cumplido tu promesa. No les dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Y el tercer fruto, Señor, el perdón, la reconciliación. Te pedimos perdón por la falta de perdón con nuestros semejantes. Si hay amargura en nuestro corazón, en el nombre de Jesús, en este momento es quebrantada toda raíz de amargura y nosotros nos arrepentimos de eso y te pedimos perdón por el resentimiento. Todos nosotros, de alguna manera, podemos haber guardado esa raíz de amargura por no perdonar o por no pedir perdón, por no dejar en tus manos las ofensas que nos han hecho, y no queremos que eso nos siga envenenando y envenenando a los demás. Y en esta tarde nos declaramos libres y perdonamos a los que nos han ofendido en tu nombre, Señor Jesús. Y hay liberación cuando hay perdón. El diablo huye cuando hay perdón, porque el diablo quiere mantenernos resentidos, amargados, pero en el nombre de Jesús, en esta tarde declaramos que perdonamos a los que nos han ofendido y que también tenemos el poder del Espíritu Santo para ir a pedir perdón si hemos cometido alguna falta. Redargúyenos con tu Espíritu Santo, Señor, y muéstranos si tenemos que pedir perdón a alguien, porque ciertamente, dice tu palabra, tampoco su Padre que está en los cielos nos perdonará nuestras ofensas. Jesús les dijo, tengan fe en Dios. Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por los frutos espirituales que son abundantes en nuestra vida, por la gracia y por la obra de tu Espíritu Santo. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.